Hay carreras profesionales muy largas en el sector asegurador y con muy diferentes matices que las hacen muy interesantes. Hoy hablaremos con un gran profesional muy reconocido en el medio, quien nos compartirá su trayectoria y visión. Él es Jaime Mació, hoy socio de la promotoría de seguros Ben-In Asesores. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Jaime Mació Jocelyn es egresado de Administración por el ITAM, con amplia experiencia en startups y gestión exitosa de negocios financieros. Sus últimas posiciones han sido como director general de Prudential Seguros México, director general de Genworth Seguros y hasta el año de 2022 vicepresidente ejecutivo responsable de la línea de negocios de vida y ahorro de AXA Seguros. Después de una larga trayectoria corporativa en el sector asegurador, hoy es agente de seguros y socio de la promotoría de seguros Ben-In Asesores, con presencia en Ciudad Juárez, Puebla y Ciudad de México. Desde el año 2022 han logrado un crecimiento de casi 6 veces en su cartera de primas. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos esté acompañando. Jaime, qué gustazo, bienvenido. Gracias, Rafa, muchas gracias. Aquí encantado de estar en tu programa. Encantado, yo también, Jaime, que también nos hemos encontrado varias veces en la carrera. En el camino. Exacto. Al final somos los mismos que nos vamos ahí cruzando. Nos vamos acomodando. Pero me da muchísimo gusto, Jaime. Qué bueno que nos acompañes. Justamente quería arrancar este programa, que hablemos un poco de lo que es la carrera y luego el tema de ahora emprender un proyecto que trae promotoría, intermediación. Pero vamos a arrancar por lo primero, ¿no? Un poco de hablar de ti y de esta trayectoria que estaba hablando. Claro. Bueno, pues para mí ha sido un gusto estar en el sector seguro siempre. Llevo ya un buen rato. Muy dedicado a seguros dedicados a la persona, es decir, gastos médicos, vida, ahorro, inversión. Aunque ya en esta nueva etapa, pues sí, ya visualizando también temas en materia de daños, es decir, automóviles, casa, habitación, todo lo que la persona requiere en materia de seguros para proteger su propio patrimonio que tanto trabajo le ha costado, ¿no? ¿Tu primer contacto con la actividad por dónde fue? Mi primer contacto fue como director financiero de lo que fue Seguros Probursa. Okay. Me tocó la transición de Seguros Atlántida Multiva, que lo compró Probursa, se convirtió en Seguros Probursa y de ahí estuve 2 años como director financiero y de ahí pasé al banco, a Multibanco Mercantil Probursa, que ahora es BBVA, ¿no? Ok, entonces sí, por el lado financiero evolucionaste de la parte bancaria a la productos de vida. Y regresé al sector seguros después de estar en BBV. Entré a Prudential y fui el único empleado mexicano, junto con un grupo de japoneses muy profesionales en lo que hacían, que me nutrieron mucho en materia de lo que es el seguro de vida. Claro. Y la importancia que tiene el seguro de vida, ¿no? Además, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero justamente la parte de el inicio como emprendedor intermediario, se habla mucho justamente que hay que arrancar por vida, ¿no? Tienen como una escuelita ya muy bien hecha y... La parte comercial sí hay que arrancarla por vida. No es fácil vender vida. Requiere de una buena detección de necesidades. Requiere de conocimiento y de desarrollar mucho las habilidades comerciales, ¿no? Y yo creo que ese es en donde se ha enfocado el sector seguros, a desarrollar a los agentes. Empiezas por vida y luego empiezas con otros temas, ¿no? Y además es curioso porque la parte de vida suelen dominar los actuarios, ¿no? Principalmente, y desde adentro, ¿no? Y desde fuera los comerciales. Sí, a mí me tocó estar en el comité de vida de AMIS mucho tiempo. En alguna etapa estuve como vicepresidente, con el Gordo Sosa, por ejemplo. Y yo era el único miembro del comité de vida que no era actuario, ¿no? Entonces era muy entretenido esa parte, porque le daba un impulso más comercial que actuarial, ¿no?
Claro. Y fue una etapa muy bonita. Oye, y entonces, bueno, ahorita estaba justamente pues leyendo de estas grandes empresas, al final de cuentas son empresas multinacionales, Sí. Genworth, Prudential, mismo AXA. BBVA y AXA sobre todo. Obviamente, bueno, esas transiciones, también te movías, bueno, la parte del ramo siempre fue... Siempre fue personas, ¿no? Siempre tuve que ver con personas, más que con daños o automóviles. Lo que sí cambiaba quizás eran como los segmentos a donde apuntas, ¿no? Bueno, sí, dependiendo del producto y del perfil que buscaba la aseguradora en su momento, ¿no? Porque Genworth era más reaseguradora. Bueno, tenían las dos. No, Genworth era una aseguradora de vida, deudor, y hay un Genworth especializado en daños de casa habitación para créditos hipotecarios. Ok. Y jugaban entonces con las dos. Yo jugaba en la de vida. Ah, ok. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, de la parte de trayectoria, digo, antes de irnos al segundo segmento, en esta transición vamos a agotar tu etapa de funcionario. Yo creo que de manera general, pues estos productos de personas, en temas de penetración, todavía hay algún pendiente importante, ¿no? Hay un pendiente enorme. Habemos 15 millones de personas aseguradas en gastos médicos. Habremos un número similar en vida, quizá un poco mayor, gracias a los planes de beneficios que algunas empresas dan, pero en individual hay muchísimo por hacer. Y a mí me parece que en materia de seguros de vida, el reto ahora es que la gente joven adquiera productos para el retiro, ¿no? Usando el vehículo de seguros de vida, ¿no? Entonces puedes complementar el seguro, pero también con el ahorro de largo plazo. Y yo creo que ese es el gran reto en este momento para la gente joven, ¿no? Y ya hay soluciones para todos los presupuestos. Hay muchas soluciones de muy buenas compañías de seguros que ofrecen muy buenos productos en materia de retiro. Y todo al amparo de la legislación fiscal, concretamente el artículo 185, que nos permite hacer diferimientos fiscales, ¿no? Ok. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Perfecto. Bueno, Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita que regresemos del corte, pues nos metemos ya justamente a lo que estás haciendo actualmente. Encantado. Gracias. Bueno, en este segundo bloque, Jaime, ahora sí, cuéntanos el tema del paso, ¿no? De dejar de ser funcionario de tantas aseguradoras y de tantos años a tu proyecto actual. A independizarse. ¿Cómo ha sido este? Bueno, es un proyecto muy bonito, con una siguiente etapa en mi vida, que afortunadamente la estoy haciendo junto con mi hijo Jaime y con dos grandes socios, que es Claudia Molina y Sergio Reveles. Ellos son de Ciudad Juárez. La verdad es que yo creo que el paso, hablando del paso, de la transición de ser funcionario a independiente, yo creo que lo primero que hay que asumir es mucha humildad, ¿no? Mucha humildad porque de estar soportado por una corporación que tiene sistemas, que tiene al cuate que te soluciona la computadora, teléfono celular, en fin, tienes un equipo de trabajo, mensajeros, asistentes, ¿no? Tuve la suerte de tener un equipo maravilloso en AXA, que fue mi última posición en el sector corporativo, a estar solo. Ajá. Y a arreglar la impresora y a conectar la computadora y a comprar el seguro de responsabilidad civil de tu oficina y a buscar oficina, buscar personal. Sin embargo, es muy bonito hacer eso porque vas construyendo y vas desarrollando algo nuevo, ¿no? Y vas integrando gente al equipo. Pero yo creo que lo más importante en la transición es asumir que requiere de mucha humildad, porque vas a estar solo, vas a manejar solo, vas a manejarte solo en todo lo que hagas, ¿no?
y eso requiere de asumir cierta humildad, ¿no? Y además, bueno, tú al final de cuentas veías los toros desde otro lado, pero los venías viendo desde Bueno, eso es otra parte de la transición, que efectivamente los ves desde un punto de vista, los ves desde un punto de vista de la operación propia de la aseguradora, de las reglas, del apetito de riesgo, lo ves desde el punto de vista de suscripción, ¿no? De rentabilidad inclusive, y ahora lo ves netamente desde el plano de poner a tu cliente en el centro de todo, ¿no? Y sí te das cuenta que a veces pues no estabas conectando como deberías de conectar con el cliente, con la gente. Te das cuenta de las áreas de oportunidad que tenías vistos desde otro lado, desde de la barrera, como tú dices, ¿no? Y eso es muy interesante y es un proceso de aprendizaje. La parte comercial requiere siempre de tener al cliente en el centro de todo, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos una frase que para nosotros es muy importante, es escuchamos, analizamos, proponemos y ejecutamos. Y en cada parte del proceso con un cliente procuramos aplicarlo, ¿no? De analizar sus necesidades, de escucharlo, de analizar para proponer, y lo que decida el cliente es lo que hacemos, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado mucho con los clientes, ponerlos en el centro de todo, ¿no? Y a veces eso implica, pues sí, tener diferencias de opinión, inclusive médica, con el área, por ejemplo, con alguna área de siniestros. Entonces hay que meterse a analizar muy bien las cosas para ver si efectivamente el cliente o la aseguradora tienen la razón, ¿no? Estás más enfocado a seguros de personas y en líneas personales, ¿no? En líneas personales, nos dedicamos a líneas personales fundamentalmente. Cuando reclutamos agentes, les pedimos que empiecen con vida, efectivamente, y luego ya les fomentamos otro tipo de ramos, como es gastos médicos. Pero somos una empresa que se dedica, o una promotoría que se dedica a líneas personales. De acuerdo. ¿No? Y buscamos protegerlos ante los riesgos que tiene la persona para que no tengan un daño patrimonial en caso de que sucedan cualquier tipo de riesgo, ¿no? Jaime, a la hora de elegir tus aseguradoras, bueno, pues hay 100 aseguradoras en México, 106, sí. pero pues las especialidades de cada una, pues digo, es imposible estar trabajando con todas, pero te vuelves más afín a una aseguradora u otra dependiendo del ramo y el nivel de afinidad, ¿no?, que vayas teniendo. Sí, esa es una muy buena pregunta. También tiene mucho que ver con el origen de cada uno de nosotros. Nuestros socios y Jaime tienen un muy buen background con Bupa, tanto para productos internacionales como nacionales, y por mi background, pues con AXA, ¿no? Nos gustan, sí, que sean marcas de primer orden, marcas reconocidas en el mercado. Nos gustan marcas que tengan mucha solidez, ¿no? Y que sus procesos operativos sean fluidos, sean eficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos fundamentalmente a Bupa y AXA en gastos médicos. Vida lo hacemos mucho con AXA, ¿no? Y tenemos también, para cubrir otro tipo de necesidades de nuestros clientes, a Zurich en daños, casa habitación, por ejemplo, negocios, y a Atlas, ¿no? En beneficios, etcétera. De acuerdo. Entonces, de esa manera tenemos, pues pensamos que cubrimos todas las necesidades que pueda tener un cliente, pero en pocas, ¿no? ¿Qué tan fácil es conseguir esa integralidad, ¿no? De que realmente un cliente, pues su casa, su salud, su vida, tal? Porque, bueno, yo cuando
trabajaba del lado de la aseguradora, y a lo mejor también por eso de las especialidades que me veían más especializado para... Pero era muy baja, ¿no? O no sé, tú ahora desde este lado, ¿cómo lo ves? Desde este lado yo lo veo cada vez más fácil. ¿Ah, sí? Y lo veo fácil porque normalmente la entrada es por gastos médicos o por vida, ¿no? Quizá por autos también. Pero el enfoque que tenemos todos en la empresa es cuando entra un cliente nuevo, tenemos una visión de un año. En un año entrar, por ejemplo, con salud, luego con vida, inversión, ahorro, retiro, para de ahí pasar a la parte patrimonial, casa, habitación, automóviles, negocios, beneficios, y de ahí a vida, hombre clave o vida, protección, ¿no? Lo que procuramos es hacer ese recorrido en el lapso del primer año de nuestro cliente, ¿no? Entonces, el chiste es al inicio generar muchísima confianza con lo que hacemos, un buen rapport, y por el otro lado estar muy cerca. Y entonces vas brincando de un ramo a otro y conviertes a tu cliente en integral. Pero tienes que tener una visión a un año. Perfecto. Jaime, nos toca hacer otro corte y ahorita que regresamos vamos a hablar justamente a ver cómo estás viendo las oportunidades y retos. Venga. Gracias. Pero en este último bloque, Jaime, nos ibas a contar un poco sobre, ya nos contaste tu trayectoria, ya nos contaste cómo han arrancado este proyecto y para adelante, cómo se ven las oportunidades, los retos, momento interesante, político, internacional, económico, pero... Bueno, voy a descontar la parte internacional porque nos dedicamos mucho a lo nacional, ¿no? Y además pienso que en México hay muchísimas oportunidades de asegurar a personas. Yo creo que los dos grandes retos que tenemos en materia del seguro de personas, en concreto, está en provocar que la gente joven de, no sé, 30, 35 años que empiezan con familia, empiecen a pensar en programar su retiro. Y no porque dejen de trabajar o dejen de hacer, sino desde un punto de vista económico, ¿no? Y entonces impulsar mucho todos los temas de vida, retiro, planes personales de retiro. Yo creo que desde el punto de vista de empuje, ahí está un tema, un reto que tenemos en el país, ¿no? El segundo reto para mí es gastos médicos. Gastos médicos ha tenido crecimientos en sus precios, en su prima, de manera sustancial. Cuesta mucho trabajo explicarle al cliente su renovación con un incremento del 17, 20, 25, 30%, ¿no? Wow. Y es verdaderamente un reto. Y en ese tenor yo pienso que hay que dividirlo en dos, ¿no? Hay que explicar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista general del mercado. En lo personal, pues están los temas de edad. La edad por sí sola va haciendo que aumente tu prima. A más edad, más riesgo. A mayor riesgo, más costo, ¿no? Por otro lado, las características del producto que compres. ¿Qué tipo de hospital, qué tipo de atención quieres? Y por último, yo diría, ¿en dónde vives? No es lo mismo vivir en una ciudad cuyos costos médicos son más económicos que la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Entonces, esa es la parte personal. Y por el otro lado, para la explicación de la parte general, pues sí está la inflación médica, que está francamente alta. Está también la siniestralidad de la mutualidad, de todo el grupo de asegurados. Y yo creo que esos dos temas generales pues también inciden en la parte económica, ¿no? Quizá otro reto es explicarle a la gente en materia de gastos médicos y quizá también en vida, yo nunca lo uso el seguro, ¿no? Y yo creo que la gente lo usamos todos los días, porque todos los días estamos cubiertos ante un evento, ¿no? Claro. Y eso pues es el beneficio que les da
propio seguro, ¿no? Claro. Pero yo creo que son los retos más importantes que tenemos por delante. Sin embargo, las oportunidades de encontrar mercado son también muy, muy amplias, ¿no? ¿Tu hijo Jaime qué edad tiene? 32. 32. Bueno, pues él está muy metido en todo el tema de la promotoría, en la recluta y muy metido en desarrollar temas de inteligencia artificial para eficientar procesos, ¿no? Claro, pero me imagino que también traerá esa sensibilidad de esa generación. Es correcto. Que no sé, tú qué opines si hace 20 años y hoy hay un poquito más de conciencia en asegurarse o igual. Yo sí creo que hay mucho más conciencia a raíz de diversos eventos. Primero los temblores del 17, luego la pandemia, los incendios de California para casa habitación. Yo creo que todos esos eventos traumáticos, grandes, enormes, en donde se perdieron muchas vidas y donde se perdieron grandes patrimonios o se complicaron la situación económica de muchas familias, creo que sí ayudó mucho en la necesidad de estar bien asegurado. Yo sí veo cada vez más a gente joven buscando y pidiendo cotizaciones para un seguro de gastos médicos, de casa habitación, de automóvil, de vida, de ahorro. Yo sí creo que hay enormes oportunidades en la gente joven. Sí. Fíjate que yo, haciendo memoria a mis 30s, no recuerdo, y mira que vengo de familia aseguradora también toda la vida, pero yo no recuerdo haber tenido justamente esa conciencia que, te digo, a lo mejor cuando empiezas a tener tu primer cochecito y tal, pues te preocupas más por el coche, pero en temas de retiros, de vida y tal, hasta que no nació mi hija No te cayó el 20. Exacto. Bueno, sí, desde luego, cuando ya tienes familia, empiezas a pensar de otra manera. Ya no piensas en la discoteca o en el antro nada más, ¿no? O en el coche bonito, sino que empiezas a pensar en otros, ¿no? En tus hijos, en tu esposa, en tu familia, y en tu visión de lo que quieras en el futuro, ¿no? Entonces ahí es a donde encaja muy bien el seguro. Perfecto. Los seguros. Jaime, nos queda un poquito más de un minuto y cacho, pero algo para ir cerrando un poco. Entonces, dentro de todo lo que has contado de tus trayectorias y tal, y sobre todo en la parte de futuro, hablándole un poco a estas nuevas generaciones, y además teniendo un hijo que pues, está muy cerca también ahí, más o menos, ¿qué mensaje les podrías dar a estas personas sobre su relación con el mundo asegurador? Pues mi mensaje sería, primero que nada, asegúrate porque es parte de tu patrimonio. El tener un seguro evita el impacto económico que un evento catastrófico pueda tener. La pérdida de tu casa por un terremoto, por un incendio, el choque de automotriz, que hasta ahí estamos hablando de cosas y no de personas. Pero en el momento que hablas de responsabilidad civil, en el momento que hablas de retiro, que no vas a tener necesariamente un esquema que te vaya a llevar a tu edad final en condiciones económicas, el 20% de la población va a padecer de algún tipo de enfermedad catastrófica, pues me parece que es un tema que hay que incluir dentro de lo que es el patrimonio de la unidad familiar, ¿no? De acuerdo. Pues qué buen cierre, Jaime, y qué bueno que viniste a acompañarnos. Me da mucho gusto, Rafa, y saber que estás tan bien y que estás en este programa. Les agradezco mucho a todos. Te agradecemos nosotros también mucho. Tu casa. Gracias. Hasta luego.